Bueno, pues nada, estamos aquí en el aeropuerto y volvemos de la Ohana Meetup Party en Rimini, Italia. Y nada, pues vamos a compartir un poco lo más relevante. Em, Primero comentar que este evento es un evento relacionado con el mundo de Cocoon Pro, que es una organización con un espíritu muy parecido al nuestro, de organización horizontal. Les llevamos siguiendo desde hace pues, unos cuantos años, aunque bueno, pues no sabemos todavía muy bien por qué, no habíamos llegado a conectar, pero bueno, en una videollamada con Estelio nos habló un poquito de este evento, de esta comunidad, nos animó a venir y pues creo que compramos los dos últimos tickets. Y nada, pues aquí hemos venido. ¿Qué tal te ha parecido el evento? Como lo Muy has visto, bien. formato Open Space, lo primero Primero decir que eso, nos que es gusta, un formato Open formato Open Space. Space. Estábamos unas 50 personas, Sí, alguna menos. eh, 2 días En la y playa, en Rimini. en Rimini, en la playa, primera vez allí. Y bueno, lo primero, lo que ofrece, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos llevamos del evento es la cercanía. Lo trae el Open Space, ¿no? Son 50 personas y las propuestas de conversaciones son muy interesantes y además en los espacios informales pues todas las conversaciones emergentes y la oportunidad de ir conociendo a personas y hablar con ellas pues también es muy rica, ¿no? Entonces yo quizás casi como siempre en estos eventos lo que me llevo es haber conocido a gente muy interesante, muy alineada en valores Sí. Y y otra comunidad de personas también, porque estamos muy habituados a veces a movernos en ambientes relacionados o bien con el mundo recursos humanos o bien con el mundo agilidad muchas veces. Y aquí pues se juntaban, ¿no? Como personas de, por ejemplo, mucho de la comunidad de Lego Series Play, facilitadores de Lego Series Play, más del mundo del diseño organizacional también, con Estevio, con Paul también, que venían más de ese mundo, y luego más el mundo humano, ¿no? Las personas, más introspectivo, más... sí, había un poco como... un ecosistema bastante rico, ¿no? Sí, Lo que hablábamos en Cocoon Pro tiene una mentalidad bastante similar a la nuestra, donde fomenta valores, fomenta las organizaciones horizontales y también fomenta el ecosistema, ¿no? El que nos vayamos conociendo todos, que haya organizaciones que se van haciendo amigos, que van creciendo y van desarrollándose, pues ayudándose unos a los otros en el tiempo. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, no lo hemos dicho y me pareció curioso es que en 50 personas que estábamos había 4 continentes distintos representados. Había gente de Australia, estaba Ernst y creo que era su mujer, sí. y Estados de Unidos, Estados Unidos, había gente de América. Sudamérica y Europa. Y luego en toda Europa, pues sobre todo había mucha gente de Italia, porque al hacerse en Italia, lo que tiene estos eventos que son itinerantes es que en el sitio donde se hacen, pues va más gente de ese sitio. El año pasado fue en Berlín, el anterior creo que dijeron en Bilbao. Entonces, en función de dónde es, va más gente de la zona, ¿no? Entonces, en este caso, pues no sé, 80-90% de las personas eran italianas, ¿no? Y bueno, pues lo que decía, a mí lo que más, así, personas, conocer. Bueno, antes de que nos metamos en el evento, a mí me gustaría destacar también, cuando hablábamos con Estevio de por qué surge este evento, nos decía, oye, nosotros cada 6 meses en Cocoon hacemos una reunión de gobernanza donde nos juntábamos todas las personas para hablar de Cocoon y ahí podía ir cualquier persona. Y llegó un momento en que gran parte del tiempo que dedicamos a esa reunión la pasábamos respondiendo preguntas relacionadas con Cocoon. Entonces decidieron separar el espacio suyo de organización para hablar de sus cosas del espacio más de comunidad. Entonces generaron esta serie de Open Space para centrarse dentro de la comunidad, hablar de cosas de la comunidad y dejar el espacio organizacional separado, que me llamó mucho la atención, ¿no? Como de una manera muy orgánica te vas dando cuenta de las cosas y al final lo vas derivando, ¿no? De hecho, se llama Ohana porque Ohana significa familia, con lo cual ¿En qué esto es? es una declaración de intenciones. ¿Pero en qué idioma? Bueno, No lo sé. esto luego lo cortaremos, no os preocupéis, luego lo buscaremos en internet, quedaremos muy inteligentes diciendo que esto, Bueno, Ohana es familia en
Swahili. Yo lo oí en Lilo y Stitch. Ohana significa ¿Ah, sí? familia. Sí. Vale, pues Lilo y Stitch, Ohana, familia. Pero bueno, es una declaración de intenciones, ¿no? Ohana es familia, entonces es un evento muy cercano donde pues hay mucha ayuda de unos a otros. Entonces yo me quedo un poco con esa parte de mentalidad abierta, gente que trae sus inquietudes alrededor de la evolución del trabajo, de la organización, de cómo podemos estar juntos o crecer juntos, ¿no? Entonces, quizás esa es la que yo más me quedo. Irra, ¿qué te llevas tú? Me llevo principalmente conexión con personas. Creo que era uno de los objetivos que también llevábamos, intentar abrir la red de conexiones. Creo que no hemos podido hablar, lógicamente, con las 40 o 50 personas porque es muy difícil, a pesar de ser un evento en un sitio muy localizado, muy pequeño el sitio, o sea, no era un gran palacio de congresos ni nada, al final no consigues hablar con todo el mundo. Entonces, creo que con las personas que hemos hablado y entablado conexión, pues yo creo que son personas relevantes y que además estamos muy en sintonía, con lo cual me llevo lo primero, conexión. Luego me llevo ideas, ¿sí? Por lo menos para pensar y para reflexionar diferentes ideas de diferentes momentos que generalmente en estos espacios, que por eso me encanta tanto el Open Space, a mí por lo menos no me surgen en las sesiones. Me surgen en los pasillos, en la cena. Tuvimos una muy interesante conversación en la cena con Estevio, con Claudia, con más personas. Tú tenías a tu izquierda sentada Estaba Elena. Elena también. Entonces, ahí estuvimos hablando mucho más en detalle del modelo Cocoon, estuvimos compartiendo también el modelo Thinking, ¿no? Yo el día anterior me dio por irme un rato a pasear a la playa y ahí también con Claudia, también de Cocoon, estuvimos charlando. Y luego con Paul, por ejemplo, pues hemos también... Paul es uno de los fundadores de la European Organizational Design Forum, que es uno de los pocos foros, yo creo, formales al menos, en el que se habla de diseño organizacional, en el que hacen conferencias, en el que, bueno, pues hacen diferentes eventos. Y creo que también las conversaciones con él han sido bastante relevantes. Entonces, conexión, conocimiento y luego también compartir contigo ratos también. Eso creo que también es interesante y al final Sí, pues porque el día a día la verdad es que luego no nos deja no nos deja estar... compartir Yo creo que en demasiado. estos últimos 10 años. No, pero en estos últimos 5 o 6 años es la vez que más tiempo hemos pasado juntos y que hemos podido tener conversaciones. Sí. Solos, porque es verdad que hemos ido a muchos eventos juntos, pero con más gente, ¿no? Claro, y al Los final AO, que- las CAS. Pero yo creo que eso también a mí por lo menos me ha gustado mucho, pues como ahora, ¿no? Por ejemplo, que hacemos escala y hemos venido muy pronto al aeropuerto porque había una huelga de trenes, entonces bueno, hemos venido con tranquilidad, así que pues nada, pasar horas, compartir, conversar, yo creo que eso también en un ambiente sobre todo no del día a día, ¿no? Del operativo, de me voy que tengo otra reunión, ¿no? Yo también me llevo mucho eso y creo que nada más y nada menos que eso. ¿Tú qué te llevas? Lo que decía, sobre todo vamos muy alineados. Es un poco esa parte de la gente. Aparte de las conversaciones yendo un poco más a lo profundo, ¿no? Cuando conoces en este tipo de foros, cuando conoces a la gente realmente ves que se preocupan por lo que quieren hacer, ¿no? Oye, pues hay mucha gente muy comprometida pues, con cómo poder ayudar a cambiar el mundo. Se hablaba de abundancia, pero no de abundancia para mí, sino de abundancia para cómo esto puede ayudar a la sociedad. Se habló de ética, una charla muy interesante acerca de... Bienestar y autocuidado también, creo que hubo Espacio, sí, alguna, sí, liderazgo, sí, sí, se han tocado un montón de temas. futuro del trabajo, de las organizaciones, de los modelos relacionales. Estuvimos en una charla en la que además las personas que estábamos ahí y vimos cómo poder colaborar directamente y qué necesitábamos para poder colaborar, generar oportunidades y proyectos juntos, con lo cual creo que al final también esa parte de negocio estaba presente en el Sí. evento, ¿no? Sí, pero de una manera muy natural, Sí, no, total, no... no fría, sino muy Sí, cercana. Es decir, coincido oye, cómo contigo, nos sí. ayudamos los unos a Muy los humana, ¿no? otros. Sí, cómo nos ayudamos los unos a los otros. Y Bueno, propusiste charla, ¿no? Propusiste sesión. sí, pusimos ahí sesiones. ¿De qué iba la tuya? Cuéntanos.
A ver, yo intenté sacar un poco para conversar, la gente que estuviéramos, un poco esa parte de ver cómo puede haber un equilibrio entre la contribución y la retribución, ¿no? Ajá. El cómo cuando tú estás en un equipo, pues Temazo, temazo. contribuyes y te Temazo. retribuyen unido Temazo. un poco a esa parte que tenemos de cuando estamos en un equipo del equilibrio entre individuo y equipo también, individuo y grupo, ¿no? Entonces tuvimos ahí una conversación interesante, salieron distintos modelos, algunos que ya hemos conocido, más orientados a, oye, pues tenemos unas escalas, cada uno pues tiene esas escalas, en función de eso, pues yo voy consiguiendo bonus o voy consiguiendo otras cosas. Como siempre, más allá de los modelos, lo que es interesante es debatir, ver las mentalidades, hacia dónde iban unos, hacia dónde iban otros. Como siempre decimos, que no hay un modelo que sea perfecto, sino que cada uno pues tiene sus cosas que te las facilita y otras que no. Pero vamos, muy interesante y ¿Alguna conclusión que nos quieras traer? que es difícil. Que es muy difícil y que cuando está la pasta de por medio ya, Sí, ¿no? me gustó un comentario que decía Ernst, que al final decía, bueno, es que al final cuando hay dinero de por medio pues es más complicado, ¿no? Ojo, cuando hablamos de, además lo quise traer así, hablaba de retribución, no hablaba de dinero. La retribución es algo mucho más grande. Es el equilibrio entre dar y recibir, ¿no? Lo que pasa es que decíamos que al final hay una parte monetaria que siempre tiene que estar, ¿no? Bueno, muy interesante. Y luego, Irra, estuvimos, ¿no? Hablando al día siguiente. Estuvimos, que me saqué de la manga ahí una historia que como todo siempre dices, joder, al final lo más... O sea, a mí ya sabes que me gusta mucho lo estructurado, generar estructura, ¿no? Y a veces pienso que en estos sitios llevamos cosas como demasiado complejas y a veces lo fácil es lo que al final nos ayuda, ¿no? Entonces, propuse una charla sobre cómo poder trabajar, tenemos un mosquito por aquí, cómo poder trabajar en entornos autoorganizados, ¿no? Y bueno, pues inspirado un poco en una matriz de autoridad de Richard Hackman que habla de equipos, pero que a mí personalmente no me gusta mucho, planteamos y estuvimos debatiendo con la gente, ¿vale? Lo acerco ahí para que se vea, ¿vale? Bueno, pues el modelo de autoridad en función de, pues, sobre qué tienes autoridad, ¿sí? Sobre la tarea, si es solo sobre hacer la tarea, si también decides sobre tu manera de trabajar, puedes decidir sobre tu manera de trabajar, si tienes también capacidad de decidir sobre, en general, temas de gestión, ¿vale? Un tema muy amplio, o si también tienes la capacidad de decidir sobre tu propia dirección, ¿no? Y luego, en función de eso, pues si te consideras directamente, pues nada de autoorganización, dirigido por manager, autoorganizados, autogestionados y autogobernados, ¿no? Y de hecho, pues se generó una conversación interesante con Paul, ¿no? Porque una de las cosas que nos decía es, me está dando que pensar esto que me traéis, porque en inglés, al menos americano, auto self-organize and self-manage se usa de manera indistinta. Con lo cual no tenía yo la distinción hecha entre unas cosas y otras. Sí, Yo lo que traje en ese punto es, a mí por lo menos me ayudaba a distinguirlo, eh, porque cuando, por ejemplo, ayudas a un equipo desde la agilidad, al final lo que le estás ayudando a que se organice en torno a cómo quieren trabajar, ¿no? Y tengan esa autonomía. Y ya no el jefe o la jefa les tenga que decir cómo se tienen que organizar, sino que ellos decidan. Pero hay mucho más. Es decir, un equipo puede ir mucho más allá que simplemente decidir cómo se organizan. Entonces, para mí, darle un poquito más de detalle a ese algo más es lo que me llevó a buscar cosas, a encontrar un poquito de inspiración en Hackman y luego adaptarlo un poco a la realidad, ¿no? Entonces, una cosa es que tú decidas sobre tu manera de trabajar y otra cosa es que empieces a poder decidir sobre quién entra en el equipo, quién sale, los bonus, las vacaciones, los turnos, si es que hubiera turnos, ¿no? No sé, un poquito lo que llamamos gestión, ¿no? Y luego además, si bien como equipo o bien como compañía, porque la propiedad de la compañía te da ese poder de decidir sobre tu dirección, ¿no? Entonces para mí es un siguiente nivel y es una manera muy sencilla de ayudar a evolucionar las organizaciones y los equipos. Y bueno, pues tuvimos ahí una interesante discusión, ¿no? También sí, sobre eso. sí, luego añadimos algunas cosas más de
fue una conversación muy interesante, ¿no? Porque una de las cosas que también estaba otra persona de Estados Unidos, que veía un poco lo mismo, ¿no? Que había una conversación que decían, oye, es que realmente nos perdemos de equipos tradicionales a equipos, lo que nos decía Paul, por ejemplo, a lo que estáis vosotros llamando autogobernados, ¿no? Del todo o sea, del nada al todo. Y decían que lo que traíamos, esta parte de hacerlo escalonado, de verlo como un viaje, pues les aportaba, porque lo que hacía era como generar espacios de desarrollo, ¿no? Y eso fue interesante. Estuvimos hablando también un poco de esa parte de cómo construir confianza, de cómo construir confianza en todos los niveles de la Fundamental, organización, fundamental. tanto Fundamental. en las propias personas como luego con respecto a, dentro si se hace dentro de una jerarquía, pues con la persona que tiene autoridad sobre ese equipo autoorganizado e incluso a un nivel de pues, más grande de la organización, como puede ser pues el comité de dirección o recursos humanos, que suele tener ahí como mucho que ver y hay muchos miedos, entonces es importante. Yo creo que un punto que fue muy interesante, más cultural, donde Antonella nos comentaba que en Italia, cuando te van haciendo manager, te hacen manager porque eres como el mejor, pero a nivel de la tecnología que estés usando. Entonces decía que es súper importante el concepto de autosuficiencia, ¿no? Decíamos autoorganizados, autogestionados, y decía, pero añadir antes el de autosuficiencia. Porque para que la organización te pueda dar, por lo menos en Italia, porque la organización te pueda dar la confianza, bueno, la responsabilidad, ellos tienen que tener confianza de que tú, con las personas que estés ahí, seáis capaces de sacar el equipo, ¿no? Que tengáis las suficientes skills como para hacer lo que hacía el manager. No va a haber manager, ostras, el manager es el mejor, esto lo podéis hacer vosotros. Decía que en Italia eso era como un factor fundamental. Entonces, pues como siempre, ¿no? Al final lo que decimos no solo es la teoría, sino el contexto donde se pueda poner en marcha, ¿no? No es lo mismo equipos Claro, autogestionados, lo que vimos, ¿no? En Italia, que en Estados Unidos, claro. o que en otros Hombre, sitios. la parte cultural sin duda es fundamental, ¿no? Hablábamos del caso Hayer también, ¿no? Con Paul. Y bueno, Hayer en teoría y lo que hay escrito, yo además, hasta que no conozco en primera mano el caso, procuro no hablar demasiado, porque luego cuando rascas, al menos mi percepción es que no todo lo que reluce es oro. Pero en la teoría tienen un modelo muy autogestionado de ecosistema dentro, de generación de emprendimiento. Y es lo que decía Paul. Bueno, ¿cuánto de autogobernados son estas organizaciones? Se lo preguntaba yo, ¿no? Y decía, bueno, sobre la teoría mucho, sobre la práctica son chinos. Y bueno, ya sabemos un poco cómo es la cultura china, ¿no? Que autogobernados del todo, pues quizás a lo mejor pues no hay tanto autogobierno, ¿no? O no hay tanta horizontalidad muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que todo eso llevamos, ¿no? Y también el concepto este de relacionar con la autogestión del dentro y el fuera del equipo, ¿no? Lo que Sí, sucede dentro y cómo podemos modelar cosas dentro. Y lo tenemos, a ver si se ve, ¿vale? El inside y el outside, y luego lo que llamamos la zona liminal, que muchas veces no sabes dónde estás, si es algo de dentro, es algo de fuera, te vas encontrando huecos en blanco que hay que ir rellenando, ¿no? Con el sense, el tener conciencia de que algo está sucediendo, sense making, es decir, con eso que hacemos, actuar, hacer algo con ello y luego revisar, ¿no? Es decir, validar si vamos bien, si está funcionando, si no está funcionando. Entonces, es una manera también muy sencilla de entender a veces para ayudar a un equipo, ¿no? El cómo desde dentro podemos modelar ciertas cosas, cómo hacia afuera tenemos que modelar a lo mejor otras y cómo los puntos esos, ¿no? Intermedios o de contacto que nos vamos encontrando en una organización, pues los vamos modelando, ¿no? sí, eso también cuando trabajamos con equipos autogestionados es una manera o es un pequeño modelo muy sencillo que les ayuda a lo mismo, a tener como una sensación de qué están haciendo. Entonces es como más la autoorganización cuando son cosas que son internas al equipo, ellos mismos pueden decidir. Luego, de fuera al equipo, ¿no? La manera en la que se tienen que relacionar con el resto de la organización, podemos llamar más autogestión, ¿no? Y la autogobernanza es cuando ellos se tienen que relacionar directamente con el entorno. Entonces, es igual, es
es otra manera de ver lo mismo, ¿no? Como cuando hablábamos con Eso es. los con la matriz de autoridad, etcétera. Entonces, Y ahí sobre todo traes un tema que creo que es muy relevante, ¿no? Que decías, oye, yo en mi experiencia lo que me encuentro muchas veces es que cuando en un equipo de directivo de repente hay una parte en la que dice, oye, yo ya no voy a venir aquí, sino que ahora vamos a ser autoorganizados y va a venir, o la representación del equipo la vamos a gestionar de manera diferente, ¿no? Eso que te lo has encontrado en la realidad, qué sucede y qué supone de cara a las personas que forman ese equipo de dirección y de repente dicen, que no vas a estar tú, ¿y quién va a venir, no? claro, eso es una de las cosas que hablamos de que tienes que construir confianza, tienes que mirar todos los niveles, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de equipos autoorganizados, hablamos de cómo ellos se pueden organizar, generar confianza entre ellos, hacer un equipo, sí, muy bien. Pero lo mismo, ellos forman parte de una jerarquía normalmente. Entonces, uno de los ejemplos de que te tienes que preocupar es, oye, esa persona que tiene autoridad sobre este equipo, ¿cómo se relaciona? ¿No? Porque normalmente un manager tiene su primera línea, suele ser una persona, entonces de repente esa persona no va a estar. ¿Y ahora qué haces? No, tienes que volver a generar confianza y ahora con quién, Claro, ¿no? ¿con quién? Y ya no es una persona, es un grupo y entre ellos, entonces son cosas, eso es un ejemplo, pero son cosas que tienes que tener en cuenta y que te van a emerger eh, dependiendo de las propias personas, del propio contexto de la organización, ¿no? Entonces, ¿Cómo has resuelto tú esto es cuando un- te lo has encontrado? no, No resolverlo de que vaya a tener una claro, solución, sino cómo has lidiado, cómo lo has gestionado. pues hablabas un poco de esto, ¿no? Lo primero es darse cuenta, por tener como unas pinceladas, es darse cuenta, ¿no? Decir, oye, ¿cómo podemos tener en cuenta a esta persona? ¿No? Dentro del propio equipo es un ¿qué hacemos? ¿Cuáles son una de nuestras tareas? Pues oye, a nivel de autogestión es relacionarnos con el resto. Relacionarnos con el resto tenemos que ser conscientes de que no es una persona, porque ya no hay un manager. Entonces tenemos que generar esa relación de una manera distinta. Entonces con distintas entidades. Oye, hay veces que con departamentos. Otro de los ejemplos que suele pasar ahí es que de repente, como no tenemos manager, perdemos autoridad. ¿No? Porque, oye, pero tú qué eres, un miembro de un equipo. Bueno, yo soy un manager. Entonces, eso también ha pasado. No es malo ni es bueno, sino Claro. simplemente hay que tenerlo en cuenta para, para, pues para gestionarlo, para ver qué hacemos, ¿no? Como equipo y cómo ayudamos a que eso esté presente y que podamos desarrollarnos dentro de la propia De hecho, organización. fíjate que me has recordado algo que nos sucedió en un cliente hace unos cuantos años ya. Cuando se intenta trabajar un poquito la autogestión en una empresa tradicional, los roles tradicionales no desaparecen, quiero decir. El que en el organigrama está puesto como guest manager sigue siendo manager, ¿no? Pero es que eso lo podemos aprovechar a nuestro favor. Me acuerdo en este cliente que decía, oye, es que a mí me invitan a ciertas reuniones simplemente porque estoy en esa jerarquía. Y a vosotros no, porque no estáis en esa jerarquía. Bueno, pues voy yo en representación, no os preocupéis. ¿Cómo gestionamos eso internamente? Es decir, esa persona ha consensuado probablemente algo, probablemente vaya más en representación de que de manera unilateral, ¿no? Que muchas veces es lo que sucede en la jerarquía profunda. Entonces, de cara a la galería, tienes que seguir relacionando en una empresa jerárquica, aprovéchalo a tu favor, es como las artes marciales, aprovecha la fuerza del contrincante para tirarlo, ¿no? Entonces, es un, oye, si en esta compañía estar en esta posición o en esta supone que te inviten a un foro u otro, bien, inside tomamos las decisiones y trabajamos de una manera y ahora, ¿cuáles son las interfaces con la organización? Y a mí me invitan a esos foros. Bueno, pues voy, porque es mejor que vaya yo a que no vaya nadie, ¿no? Mm. Entonces, me ha recordado un poquito eso. Y os preguntaréis, si están hablando, Hanna, ¿por qué están tanto con esto? Porque al final fue uno de los temas que más estuvimos hablando y, por ejemplo, Paul nos invitó, Estelio estaba organizando, Paul nos invitó a que intentáramos llevar esta parte, le llamó provocativa, Sí, porque es sí, un sí. poco, se sale un poco de lo que normalmente se está pensando cuando se habla de autoorganización, bueno, no le llamaba congreso, le llamaba foro, ¿no? Es la European Organizational Design Forum, que en el fondo es una organización que bueno, pues está orientada al diseño organizacional y hacen eventos una vez al año, también itinerantes, y este año es en noviembre en Milán. Entonces nos ha lanzado el reto, porque sería en inglés, con lo cual no es nuestro lenguaje materno todavía. Bueno, materno nunca va a ser, pero bueno, estamos en el camino Sí, de ser bilingües en inglés. Todavía no es el momento,
pero en noviembre quizás ya seamos bilingües, a ver si ya las inteligencias artificiales estas de traducción simultánea han avanzado, pero bueno, Pues nos gustaría estar ahí, ¿no? Nos gustaría estar ahí sí, provocando un poquito con estas ideas, ¿no? haciendo reflexionar, yo creo que es lo Eso interesante. es, eso es, eso es. Entonces, ya sabréis más de autoorganización, que yo creo que tenemos ahí un Se montón de vienen cosas que hablar. cositas, estar atentos. Pero ¿qué te parece en otras charlas? ¿Qué te llevaste así, píldoras o insights que pueden ser interesantes? Me llevé, por ejemplo, estuvimos en una de las charlas, por ejemplo, con Lucio, mezclando juegos con conversaciones difíciles, ¿no? Jugamos con las cartas de Dixit, jugamos con los Story Cubes y el cómo él fusionaba, ¿no? El juego serio que se llama, ¿no? El serious game, con algo aparentemente tan complejo como es una conversación difícil, ¿no? Entonces hubo personas que trabajaron, o sea, trabajamos desde el propio ejemplo, personas que quisieron salir como voluntarias, trajeron temas complejos y difíciles y gracias al juego pues conseguimos gestionarlo de maneras diferentes. También fíjate, aunque no fue una sesión, yo me llevé más de los momentos de pasillo que de las sesiones. Insights que tuvieras ahí. Por ejemplo, hablando con Lucio también, el cómo él mezcla el design thinking con el Lego Serious Play. Me pareció muy interesante que en momentos concretos del propio proceso, el Lego Serious Play y hacer dinámicas de juego ayuda mucho más quizás que a lo mejor hacerlo de manera más formal, ¿no? Entonces, sin llevarme nada tangible, porque al final fue una charla muy informal, me quedé con ideas diciendo, "Oh, pues es verdad, ¿no? Que a lo mejor para ciertas cosas eh, tienes la cajita de que hay que tener el usuario en el centro y entender cómo está entendiendo las cosas, pero a lo mejor no hay que hacer una entrevista formal y se puede hacer una dinámica de juego, ¿no? Y me quedé mucho sobre todo con eso. Mira, yo de Lucio lo que me gustó es lo bien que trabaja con la metáfora, lo bien que trabaja con, oye, sacarte del pensamiento normal y meterte un poco en el pensamiento lateral. Me recordó muchísimo a Eduard de Bono cuando leí aquel primer libro de pensamiento lateral de Eduard de Bono, muy bueno. Y creo que Lucio es un experto en hacer eso. Y con dos ejemplos que hizo, hubo una sesión el segundo día, se llamaba 7x7, donde había 7 slots de 7 minutos. Ah, eso fue un Y, nuevo formato también que hemos aprendido, sí, estuvo bueno. y Lucio sacó una de los slots y con cartas de Dixit lo que dijo es oye, pensaros un poco qué es lo que os gustaría llevar para el siguiente OANA. Y coge una carta. Y luego pues cada persona iba diciendo lo que veía en esa carta y la verdad es que él modeló muy bien, salieron cosas muy Sí, interesantes. la verdad Entonces, es que sí. yo me llevo un poco esa parte de la experiencia que tiene desde hace muchos años Lucio Margulis, si acaso, eh, en El hacer de eso. Huevo Lucio no era. No. Gran restaurante en el centro de Madrid, si vais por Madrid, Huevo Lucio. Y yo por ejemplo, una de las primeras sesiones que había, hablaba del por qué, ¿no? ¿Por qué trabajas? ¿Qué es lo que te mueve? Y, por ejemplo, hablaba Paul, ¿no? Que lleva toda su vida, lleva 40 años con esto del Que diseño se ha retirado organizacional. ya 3 o 4 veces, Se ha siempre retirado dice. 3 o 4 veces. Paul tiene 76, 77 me parece que era. 77 años. O Sí, sea, es un histórico del desarrollo y del diseño organizacional. sí, y habla con mucha sabiduría. La verdad es que no da puntada sin hilo, como se Mm. suele decir. Y hablaba un Y poco con de... mucha humildad. Sí, muy humilde. La verdad es que sí, muy cercano, muy humilde. Es un total descubrimiento, Paul. Y entonces ahí había insights de personas cómo veían que la pasión es algo que se necesitaba, ¿no? Para seguir. Yo ahí intenté aportar también mi granito, que como siempre digo, que es que quizás yo no quiero cambiar mi mundo, o sea, cambiar el mundo, que el mundo para mí se me queda muy grande. Yo me oriento más a cambiar mi mundo, ¿no? Luego, ojalá que eso pueda ayudar al otro. Y ahí también estuve reflexionando un poco sobre por qué tenemos que tener solo un porqué, ¿no? Decimos, oye, ¿cuál es tu why? ¿Cuál es tu porqué? Pues ¿por qué solo uno? ¿No? Quizás muchas veces tenemos más de uno y según va avanzando el tiempo va cambiando. Quizás no el más troncal, pero eso estuvo interesante. Em,
No sé, ¿alguno más? Yo ¿Algún...? de esa charla también, que fue el primer día, creo, una de las primeras, me conectó mucho varias cosas que se dijeron. Una es, por ejemplo, de la pasión, ¿no? Y el propósito. El Ikigai también se habló, ¿no? De esa conexión entre lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer y lo que alguien estaría dispuesto a pagarte por hacer. Y en ese centro, ¿no? Encontrarlo creo que es importante. Y a la vez, no siempre, o sea, ojalá tuvieras esa pasión siempre, pero hay veces que se pierde. Y el cómo sí reconectar con tus valores, con tu propósito y ese autoconocimiento y autogestión, porque no se puede estar con pasión todo el rato, ¿no? Como lo de la motivación. Pues no todos los días te levantas para entrenar con motivación. Ahora, tener sistemas, tener rituales y tener claridad en ciertas cosas, creo que en esos momentos de pérdida de motivación muchas veces o de pasión, ayuda a reconectar, ¿no? O a no perder por lo menos la senda que te ha marcado. Me hizo reflexionar mucho desde ahí también. Y quizás no es un insight, pero sí que es un descubrimiento. Son dos amigos que conocimos que tienen una empresa que se llama Factore Comune. Eso es Eh, Diego y Gianluca. Diego y Gianluca, maravillosos. En temas de innovación, ¿verdad? Sí, hacen temas de innovación y están metidos en un proyectazo donde en Rimini, porque ellos son, hay que darle las gracias a ellos porque son de allí, son locales, Diego es de San Marino y están allí en Rimini y habían organizado un poco pues toda la venue y hay que darles las gracias. Entonces, a mí me resultó muy curioso y atractivo y para saber más sobre cómo están montando Factore Común y cómo quieren generar un espacio enorme. Una eh, especie de coworking, ¿eh? ¿No? Una no, especie tenía de... una parte de coworking, pero una parte para empresas, una parte dedicada a educación, un espacio muy grande con un proyecto, nos estuvieron enseñando un poco los planos y yo me quedé con ganas de saber más y por supuesto seguiremos en contacto, pues son gente, como dices tú muchas veces, ¿no? Gente buena y Y buena buena gente. gente, totalmente. Entonces, bueno, pues para investigar. Y por supuesto, em, mucho de Cocoon, de conocerles un poco más en detalle, de esa charla que tuvimos con Estelio por la noche. Fíjate, no solo el contenido, sino desde dónde lo cuenta, por qué lo cuenta, cuáles son los valores. Em, Coincidíamos en cosas, sin habernos conocido, cosas que ha hecho Cocoon Casi y que cosas que ha hecho Thinking, daba hasta miedo. sí, Hasta miedo es totalmente iguales, exactamente ¿no? iguales. Exactamente iguales. También con diferencias muy grandes de enfoque. Y bueno, en general, como insights, yo creo No. Yo, que eso. yo me voy también con muchas ganas de lo que se viene. ¿Qué se viene? Pues esto nos ha permitido conectar con gente que nos va a permitir conectar con otras redes de gente. Y sobre todo, fíjate, como bien decías, muy parecidos y a la vez suficientemente diferentes. Pero yo sí que he sentido como que hemos encontrado gente que está muy cercana a como nosotros vivimos el mundo de las organizaciones. Que yo hasta ahora, por lo menos, cuando nos hemos ido encontrando con gente, que en teoría es así, bien o sí, pero son uno solo, con lo cual está bien ser muy así, pero es difícil ver y preguntar por problemáticas, retos, cuando estás tú contigo mismo, con un grupo de colaboradores alrededor, ¿no? Eh, y por otro lado, pues eso, empresas que cuando te acercas muchas veces en supuestos modelos similares, luego la realidad es que le han cambiado el nombre, pero en horizontales tampoco es que sean mucho, ¿no? Entonces a mí me da como, sobre todo, ganas de seguir explorando, vamos a ver qué nos encontramos aquí, porque una de las cosas que potencialmente se nos abren es una red de empresas también con esta filosofía un poco más de compartir, de ecosistema, de apertura, ¿no? Y el poder participar bajo un modelo de gobierno común. Y yo creo que a mí eso por lo menos me genera pues, mucha motivación por ver qué hay ahí, por aprender, por aportar y por formar parte con gente que creo que está más cerca de lo que nosotros pensamos que deben ser las organizaciones, a lo mejor ni mejor ni peor, como siempre, a modelos a lo mejor pues más tradicionales, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el haber encontrado un poquito ahí ese también como aire fresco, ¿no? De gente que al final siempre nos preguntamos, tiene que haber más gente en el mundo
igual que nosotros, pensando estas cosas y haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que encontrar ahí por lo menos un hilito del que tirar, a mí me ha gustado también. Bien. Pues no sé, ¿cómo cerramos? Pues nada más, pues cerramos, pues mirar el Ohana final. Aquí lo tenemos, Meetup, nos han dado unas pegatinas y pues nada más que contaros. Si nos queréis dejar en los comentarios cualquier cosa, nos leemos todos los comentarios y os respondemos. Cualquier pregunta que nos queráis hacer, a lo mejor de lo que hemos hablado, que tengáis más curiosidad. Y nada, pues nos podéis encontrar ahí en redes, en la página de Thinking With You y poco más, ¿no? ¿Qué decir? Nada, Vamos a muchas echarnos gracias. otro café, porque Un café, nos queda sí. aquí un rato en Rimini, Italia, hasta que salgamos para España. Así que nada, ha sido un placer y esperamos que esta conversación y lo que hemos traído de este evento pues os haya aportado. Nos vemos pronto. Chao. Chao.